Corrí al hospital para ver a mi hijo en la sala de operaciones. De repente, una enfermera me tomó del brazo y susurró: «Rápido, señora, escóndase y confíe en mí. Es una trampa». Mis manos comenzaron a temblar, pero hice exactamente lo que ella dijo. Y 10 minutos después, me quedé helada al verlo. Mi nombre es Lupita. Tengo 68 años y jamás imaginé que terminaría espiando a mi propio hijo desde un cuarto de suministros médicos, con el corazón golpeando tan fuerte que pensé que me delataría. Pero ese día, ese maldito martes de octubre, entendí que el amor de madre también puede hacerte ciega, hasta que alguien te obliga a abrir los ojos. Todo comenzó con una llamada a las 7 de la mañana. Yo estaba preparando café en la estufa, de esos que hierven despacio con canela y piloncillo, cuando mi celular vibró sobre la mesa de la cocina. El número era desconocido. Casi no contesto, pero algo en mi pecho me dijo que lo hiciera. «¿Señora Guadalupe Fierro?» Una voz masculina, seria, apurada. «Sí, soy yo». Habla del Hospital Ángeles del Pedregal. Su hijo Sebastián Montoya acaba de ingresar a urgencias. Está grave. Necesitamos que venga inmediatamente. El aire se me escapó. Las piernas me flaquearon. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Puedo hablar con él? No hay tiempo, señora. Venga ya. Pregunte por el área de cirugía. Colgaron. No recuerdo haberme puesto los zapatos. No recuerdo haber cerrado la puerta con llave. Solo recuerdo correr hacia la avenida, levantar el brazo temblando para detener un taxi y repetir como letanía: «Por favor, Dios, mi hijo no, mi Sebastián no». El trayecto fue una tortura. Cada semáforo en rojo me parecía una eternidad. Veía mi reflejo en la ventana del taxi. Una mujer mayor, con el cabello recogido a medias, sin maquillaje, con la blusa mal abotonada. Pero no me importaba, solo quería llegar. Cuando las puertas automáticas del hospital se abrieron, entré como alma que lleva el diablo. Mis sandalias hacían eco en el piso brillante. El olor a desinfectante me golpeó la nariz. Me acerqué al mostrador de recepción, casi sin aliento. «Mi hijo, Sebastián Montoya. Me dijeron que está en cirugía». La recepcionista me miró confundida. «¿Montoya? Déjeme verificar». Mientras revisaba su computadora, sentí que el mundo se desaceleraba. Cada segundo era insoportable. Y entonces, desde mi izquierda, una mano firme me tomó del brazo. Era una enfermera joven, de unos 30 años, con el uniforme color verde menta y una mirada intensa que no olvidaré jamás. Su gafete decía: «Rocío Beltrán, Enfermería General». Se acercó a mi oído y susurró rápido, urgente: «Señora Fierro, escúcheme bien. Su hijo no está en cirugía, no está grave. Esto es una trampa. Confíe en mí. Venga conmigo, ahora». Mi cerebro no procesaba. ¿Una trampa? ¿De qué hablaba? Pero algo en sus ojos, una mezcla de compasión y determinación, me hizo obedecer. Me jaló suavemente hacia un pasillo lateral, lejos de la recepción. Caminamos rápido. Mis piernas apenas respondían. Abrió una puerta que decía «Solo personal» y me metió en un cuarto pequeño lleno de cajas con guantes, jeringas, sábanas dobladas. «Quédese aquí, no haga ruido, y confíe en mí». Pero mi hijo. Su hijo está perfectamente bien, y en 10 minutos va a entender todo. Cerró la puerta. Me quedé ahí, en la oscuridad casi total, con solo una rendija de luz que se colaba por debajo de la puerta. El olor a látex y alcohol me mareaba. Mis manos temblaban. Mi respiración era un desastre. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Sebastián estaría bien si me habían llamado diciendo que estaba grave? Y entonces escuché voces, voces conocidas. Me asomé apenas por la rendija de la puerta, y lo que vi me destrozó el alma. Ahí estaba él, mi Sebastián, caminando tranquilamente por el pasillo del hospital, sin una sola herida, sin dolor, sin nada. Iba vestido con una camisa blanca impecable y pantalones de mezclilla,
y a su lado, Valeria, mi nuera. Con su cabello lacio perfecto, sus uñas rojas brillantes y esa sonrisa que siempre me pareció demasiado calculada. Hablaban con alguien, un hombre de bata blanca, y se reían. Se reían. Mi hijo, el hijo que creí que estaba agonizando, se reía como si nada. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Quise salir, gritarle, preguntarle qué demonios estaba pasando, pero la voz de Rocío resonó en mi cabeza. Confíe en mí. Y me quedé quieta, observando, escuchando. Porque lo que vino después fue peor de lo que jamás pude imaginar. Pero antes de continuar, si esta historia ya te tiene el corazón en un puño, suscríbete al canal para que sigas conociendo historias reales de mujeres que se levantaron cuando todo parecía perdido. Ahora sí, déjame contarte lo que escuché ese día, porque cuando la verdad te golpea, no hay vuelta atrás. Mientras permanecía escondida en ese cuarto oscuro, con el corazón latiéndome en los oídos, mi mente comenzó a retroceder. 8 meses. Apenas 8 meses habían pasado desde que mi vida se partió en dos. Ernesto, mi esposo de 43 años, murió de un infarto fulminante una mañana de febrero. Estábamos desayunando juntos, pan dulce y chocolate caliente, cuando simplemente se llevó la mano al pecho y se desplomó sobre la mesa. No hubo tiempo para despedidas, no hubo últimas palabras, solo el silencio atroz de verlo partir sin poder hacer nada. Los primeros meses fueron un infierno de soledad. Nuestra casa en Coyoacán, esa casona de 2 pisos con jardín y bugambilias moradas trepando por las paredes, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Cada rincón me gritaba su ausencia. La mecedora donde leía el periódico, su taza de café olvidada en el librero, el olor a su loción de afeitar que todavía flotaba en el baño. La casa valía 8.500.000 pesos, según el avalúo del notario. Ernesto también me dejó 420.000 pesos en ahorros, el resultado de toda una vida de trabajo honesto como contador. No éramos ricos, pero nunca nos faltó nada, y ahora todo eso era solo mío. Sebastián apareció en el funeral con Valeria. Hacía meses que no los veía. Él trabajaba en una empresa de mercadotecnia y ella era influencer, según decía. Nunca entendí bien a qué se dedicaba, pero siempre la vi con ropa cara y ese aire de superioridad que me incomodaba. «Mamá, no puedes quedarte sola en esta casa tan grande», me dijo Sebastián mientras veíamos bajar el ataúd de su padre. Sus ojos estaban secos. No lloró en todo el funeral. Eso debió alertarme, pero yo estaba demasiado rota para notar las señales. «Voy a estar bien, hijo. Solo necesito tiempo». «No, mamá. Papá no hubiera querido que estuvieras sola. Valeria y yo vamos a venirnos a vivir contigo, temporalmente, solo hasta que te estabilices». Temporal. Esa palabra debí grabarla en piedra. Llegaron una semana después con maletas, cajas y a mi nieta Camila, una niña de 3 años con rizos castaños y ojos enormes. La pequeña era lo único bueno de todo aquello. Se aferró a mi pierna el primer día y me dijo: «Abuela Lupita, hueles a galletas». Me derretí. Al principio todo parecía normal. Sebastián trabajaba desde casa en la que había sido la oficina de Ernesto. Valeria pasaba horas frente a su computadora grabándose hablando de maquillaje y ropa. Yo cuidaba a Camila, cocinaba, intentaba mantenerme ocupada para no pensar en el vacío, pero las cosas empezaron a cambiar, sutilmente, como cuando el agua empieza a hervir sin que te des cuenta. Primero fue mi habitación, la recámara principal que compartí con Ernesto durante décadas. «Mamá, ¿te molesta si nos cambiamos a tu cuarto?», me preguntó Valeria una tarde, con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. «Es que necesitamos espacio para la computadora de Sebastián y mi equipo de grabación. ¿Y tú? Pues tú no necesitas tanto espacio, ¿verdad?». Algo dentro de mí se resistió, pero vi a Sebastián detrás de ella, asintiendo, esperando, y yo solo quería que mi hijo estuviera bien, que no se fuera,
que no me dejara completamente sola. «Está bien», susurré. «Me cambio al cuarto de abajo». El cuarto de servicio, pequeño, con una cama individual y una ventana que daba al patio trasero. El cuarto donde solía dormir Chela, nuestra empleada doméstica de hace años. «Es temporal, mamá. Solo mientras arreglamos todo». Temporal. Me mudé con mis cosas en cajas. Vi cómo Valeria redecoraba mi habitación con sábanas nuevas color gris, cojines elegantes y un espejo gigante con luces. Borraron todo rastro de Ernesto, todo rastro de mí. Luego vinieron las otras cosas. «Mamá, mejor guarda tus cosas en la alacena de abajo. La de arriba la necesitamos para los suplementos de Valeria». «Mamá, ¿podrías no usar la sala cuando tengamos visitas? Es que va a venir gente de trabajo y, ya sabes, no queremos interrupciones». «Mamá, ¿te importa si ponemos llave a la alacena? Es que se desperdicia mucha comida y hay que cuidar el presupuesto». Cada petición era una pequeña muerte. Cada «¿te importa?» era en realidad una orden disfrazada. Y yo seguía diciendo que sí, porque tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de que se fueran. Miedo de admitir que mi propio hijo me estaba desplazando de mi propia casa, pero lo peor todavía no había llegado. Un día, buscando unas fotografías viejas de Ernesto, entré a lo que antes era mi habitación. Ellos no estaban. Abrí el cajón de la cómoda buscando el álbum familiar y entonces lo vi. Mi collar de perlas. Las perlas que mi abuela me regaló el día de mi boda. 18 perlas perfectas, rosadas, enhebradas en oro blanco. Las había guardado en mi joyero toda la vida, prometiéndome que algún día se las daría a mi nieta. Estaban ahí, en el joyero de Valeria, entre sus aretes baratos y sus pulseras de fantasía. Las tomé con manos temblorosas. Todavía olían a mi perfume, pero ahora estaban mezcladas con sus cosas, como si fueran de ella. No dije nada. Volví a dejarlas ahí, y salí de la habitación sintiendo que acababa de perder algo más que joyas. Esa noche, acostada en mi camita del cuarto de servicio, escuché risas arriba. Valeria y Sebastián celebraban algo. Música, copas chocando, y yo, en mi propia casa, me sentía como una intrusa, como una sirvienta tolerada, como un estorbo, pero todavía no sabía que lo peor apenas comenzaba. ¿Cómo llegué de ser la dueña de mi casa a sentirme invisible en ella? Espera, porque lo que viene es aún más doloroso. Sebastián no siempre fue así. Necesito que lo entiendan. El hombre que ahora me trataba como un mueble viejo no era el niño que crié. O tal vez sí lo era, y yo nunca quise verlo. Mi hijo fue el centro de mi universo durante 35 años. Hijo único. Llegó después de 5 años de intentos fallidos y 3 pérdidas que casi me destrozan. Cuando finalmente lo tuve en brazos, juré que nunca le faltaría nada. Y cumplí, tal vez demasiado bien. Ernesto siempre me decía: «Lupita, lo estás malcriando. Ese niño necesita límites». Pero yo no podía. Cada vez que Sebastián lloraba, yo corría. Cada vez que pedía algo, yo lo conseguía. Cada vez que se metía en problemas, yo los solucionaba. Cuando reprobó el semestre en la universidad, conseguí que un profesor amigo de Ernesto lo pasara. Cuando chocó el coche a los 22 años, nosotros pagamos los daños sin preguntarle cómo había pasado. Cuando dejó 3 trabajos seguidos porque los jefes no lo valoraban, seguimos manteniéndolo hasta que encontrara algo digno de él. Ernesto trataba de ponerle límites, pero yo siempre intercedía. Es nuestro único hijo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejarlo a su suerte? Y entonces conoció a Valeria. Ella apareció hace 6 años en una cena familiar. Alta, delgada, con ese cabello lacio que le caía como cascada sobre los hombros y una sonrisa que mostraba todos los dientes. Traía un vestido entallado, color vino y zapatos de tacón altísimo. Se sentó a la mesa y comenzó a hablar sin parar de sus proyectos digitales y sus estrategias de marca personal. Ernesto y yo intercambiamos miradas.
Algo no encajaba, pero Sebastián la miraba como si fuera un regalo del cielo. Mamá, Valeria es diferente. Ella me entiende, me impulsa a ser mejor. Mejor. Esa palabra me dolió sin saber por qué. Se casaron al año siguiente, una boda cara en un jardín elegante de Cuernavaca que nosotros pagamos completa, 250,000 pesos. Valeria insistió en que tenía que ser memorable, porque sus seguidores esperaban contenido de calidad. Desde ese día, Sebastián empezó a cambiar. O quizá yo empecé a notarlo. Dejó de visitarnos tanto. Cuando venía, ya no se sentaba a platicar conmigo en la cocina como antes. Contestaba el teléfono con prisa. Sí, mamá, ajá. Luego hablamos. Valeria me está llamando. Y cuando murió Ernesto, cuando más necesité a mi hijo, él estuvo ausente. Físicamente presente, pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Ahora que vivían en mi casa, la transformación era imposible de ignorar. El Sebastián que yo conocía me abrazaba cuando llegaba del trabajo. Este Sebastián apenas me saludaba. Subía directo al que ahora era su cuarto y se encerraba con Valeria. El Sebastián que yo conocía me preguntaba cómo había estado mi día. Este Sebastián ni siquiera levantaba la vista de su celular cuando yo le hablaba. Una tarde estaba preparando mole en la cocina, el mole que a él le encantaba desde niño, y entró buscando agua. Me atreví a preguntarle, «Hijo, ¿te pasa algo? Te noto distante». Me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. «No, mamá, todo bien, es que tengo mucho trabajo. Es solo que ya casi no platicamos, y yo... Mamá, no empieces con el drama, ¿sí? Ya no soy un niño, tengo responsabilidades. Valeria y yo tenemos planes». Planes. Nunca me incluían. Valeria lo tenía completamente manipulado, pero él no lo veía, o no quería verlo. Una noche los escuché discutiendo arriba. Yo estaba en mi cuartito leyendo cuando sus voces atravesaron el techo. «Sebastián, tu mamá ya está grande. Esta casa es demasiado para ella. Lo lógico sería venderla y que se vaya a un lugar más pequeño, o a una residencia». Mi sangre se congeló. «No sé, Valeria, es la casa donde crecí, donde vivió mi papá». Exacto, vivió, pasado. Tú y yo necesitamos pensar en nuestro futuro. En Camila. Esta propiedad vale millones. Podríamos venderla, darle una parte a tu mamá para que se acomode en otro lado y nosotros finalmente tener algo propio. Silencio. Déjame pensarlo. Déjame pensarlo. No, estás loca. No, jamás le haría eso a mi madre. Solo déjame pensarlo. Lloré en silencio esa noche, con la almohada tapándome la boca para que no me escucharan. Al día siguiente, Sebastián entró a la cocina mientras yo fregaba trastes. Se paró junto a mí, mirando por la ventana. «Mamá, ¿alguna vez has pensado en simplificar tu vida? Ya sabes, esta casa es muy grande, mucho mantenimiento. A tu edad deberías estar descansando». Las manos se me resbalaron. Un plato cayó al fregadero con un ruido seco. «Esta es mi casa, Sebastián. Aquí construí mi vida con tu padre». «Lo sé, mamá, pero papá ya no está. ¿Y tú? Tú podrías estar más cómoda en un departamento pequeño, sin escaleras, sin jardín que cuidar». Me di vuelta para mirarlo a los ojos. Busqué a mi hijo ahí, al niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, al joven que me regalaba flores cada día de las madres. No lo encontré. Solo vi a un hombre repitiendo palabras que no eran suyas. Un títere con los hilos bien amarrados. «No voy a vender mi casa». Su mandíbula se tensó. Por primera vez vi un destello de algo oscuro en sus ojos. Algo que me asustó. «Como quieras, mamá. Era solo una sugerencia». Salió de la cocina. Y yo me quedé ahí, con las manos mojadas y el corazón roto, entendiendo finalmente la verdad. Mi hijo ya no era mío. Valeria lo había convertido en otra persona. Y lo peor era que él la dejaba. Pero si creen que eso fue lo más doloroso,
Esperen a escuchar cómo me convertí en sirvienta de mi propia casa, porque la humillación apenas comenzaba. Ok. Bloque 4. La escalada de humillaciones. La primera vez que Valeria me pidió que le preparara el desayuno, pensé que era una petición normal. Una nuera pidiendo ayuda a su suegra. Nada del otro mundo. Lupita, ¿me harías unos huevos revueltos? Es que tengo una videollamada importante y no me da tiempo. Le preparé los huevos, con jamón, como le gustaban, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Subí las escaleras con la bandeja. Toqué la puerta de mi habitación. «Adelante». Entré. Valeria estaba sentada frente a su computadora, perfectamente maquillada, con una blusa blanca impecable. Ni siquiera volteó a verme. «Déjalo ahí en el buró, gracias». Como si fuera la empleada. Bajé las escaleras sintiendo un nudo en el estómago, pero me dije, es solo hoy, está ocupada. Al día siguiente me pidió lo mismo, y al siguiente, y al siguiente. Para la segunda semana ya no me pedía, simplemente esperaba que le subiera el desayuno a las 9 en punto. Si me retrasaba 5 minutos, escuchaba su voz desde arriba. «Lupita, ¿va a tardar mucho?» Y Sebastián nunca decía nada. Se sentaba en la mesa, comía lo que yo le preparaba y subía a encerrarse en su oficina improvisada. Pero eso fue solo el principio. Un martes llegaron sus amigas. 3 mujeres igual de arregladas que ella, con bolsas de marca y ese aire de quien nunca ha lavado un plato en su vida. Se instalaron en mi sala como si fueran las dueñas. «Lupita, ¿nos traes café?», gritó Valeria desde el sillón. «Y unas galletas, por favor». Preparé café. Serví las galletas que había horneado el día anterior en el plato bonito de porcelana que me regaló mi madre. Lo llevé a la sala con las manos temblando de rabia contenida. «Aquí tienen». Una de sus amigas me miró de arriba abajo. «Ay, qué suerte tienes, Vale. Tener ayuda de confianza que vive en la casa. Es tan difícil encontrar gente honrada hoy en día». Ayuda de confianza. Me llamó ayuda de confianza, en mi propia casa. Valeria se rió, no me defendió. No dijo, ella no es la empleada, es mi suegra, es la dueña de esta casa. Nada. Solo se rió y siguió platicando como si yo fuera invisible. Bajé a la cocina, cerré la puerta y dejé que las lágrimas cayeran en silencio sobre el fregadero. Las humillaciones se volvieron rutina. «Lupita, la ropa de Camila está sucia. ¿Puedes lavarla? Lupita, se acabó el papel de baño. Ve a comprarlo. Lupita, hoy vienen visitas. Necesito que limpies la sala y prepares botana». Cada orden dolía como una bofetada, pero lo peor era que Sebastián lo permitía. Lo veía todo y no decía absolutamente nada. Una tarde estaba trapeando el piso de la sala, mi sala, cuando escuché que Valeria hablaba por teléfono en el balcón. «Sí, mamá, ya casi. Sebastián está convencido de que lo mejor es vender. Solo falta que la vieja firme los papeles. No, no ha sido difícil. La tenemos bien controlada. Le quitamos la llave de la alacena para que no desperdicie comida, la pusimos en el cuarto de servicio y le damos tareas todo el día para que se sienta útil. Se cree que la necesitamos. Es patética, la verdad». El trapeador cayó de mis manos. Patética. Me llamó patética. Y yo seguía ahí, limpiando, cocinando, aguantando. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Miedo de que si me quejaba, Sebastián se fuera para siempre. Miedo de quedarme completamente sola en esa casa llena de fantasmas. Miedo de admitir que había perdido a mi hijo, pero la gota que derramó el vaso llegó un domingo de noviembre. Era mi cumpleaños. 68 años. El primero sin Ernesto. Desperté con el corazón pesado, pero con una pequeña esperanza. Tal vez Sebastián recordaba. Tal vez habría un abrazo, una felicitación, algo. Bajé a la cocina, nadie. Preparé café y me senté sola en la mesa. Pasaron las horas. Sebastián salió de su cuarto al mediodía, fue directo al refrigerador, sacó un refresco
y volvió a subir, sin mirarme. Valeria bajó a las 2 de la tarde, perfectamente arreglada como siempre. «Lupita, ¿ya preparaste la comida? Tengo hambre». La miré. Esperé que recordara, que dijera algo. Nada. «Voy a preparar algo», murmuré. Cociné, serví, comieron, se fueron. Y yo me quedé ahí, en la cocina, viendo el calendario en la pared con la fecha marcada. 11 de noviembre, mi cumpleaños. Nadie lo recordó. Nadie. Esa noche, acostada en mi camita del cuarto de servicio, algo dentro de mí se rompió, pero no como antes. Esta vez no lloré. Esta vez sentí algo diferente. Rabia. Rabia pura y limpia que me quemaba el pecho. ¿Cuánto más iba a aguantar? ¿Hasta cuándo iba a permitir que me trataran así? ¿En qué momento había dejado de ser Guadalupe Fierro, dueña de su vida, para convertirme en un trapo que todos pisaban? Ernesto jamás hubiera permitido esto, y yo lo estaba traicionando al permitirlo. Me senté en la cama, encendí la luz, y tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo aprendería las reglas. Si querían quitarme todo, tendrían que pasar sobre mi cadáver. Porque una cosa era ser amable, otra muy diferente era ser idiota, y Lupita Fierro ya había sido idiota suficiente tiempo. El parque de la bombilla se convirtió en mi refugio. Cada mañana, después de servir el desayuno y limpiar la cocina, salía con la excusa de caminar un rato. Valeria apenas levantaba la vista de su celular. Sebastián ni se enteraba. Me sentaba en la misma banca, bajo el fresno grande, y veía pasar la vida. Señoras con sus nietos, parejas de ancianos tomados de la mano, vendedores de churros. Normalidad. Algo que yo había perdido sin darme cuenta. Fue ahí donde conocí a don Artemio, un hombre de unos 75 años, con el cabello completamente blanco, lentes de pasta gruesa y un bastón de madera tallada que no parecía necesitar realmente. Siempre traía un periódico doblado bajo el brazo y una bolsa con migajas para los gorriones. El primer día solo intercambiamos saludos. El segundo, un comentario sobre el clima. Al tercero, nos sentamos en la misma banca sin decir nada, simplemente compartiendo el silencio. A la semana comenzamos a platicar. ¿Vive cerca, señora? A 3 cuadras, la casa de las bugambilias moradas. Ah, la conozco. Hermosa propiedad. ¿Vive sola? Y ahí me quebré. No sé por qué. Tal vez porque era un desconocido. Tal vez porque ya no soportaba cargar el peso sola. Vivo con mi hijo, mi nuera y mi nieta. Pero sí, me siento muy sola. Don Artemio no dijo nada. Solo asintió, como si entendiera perfectamente. Los días siguientes, poco a poco, le conté todo. Las humillaciones, el despojo silencioso, cómo me habían convertido en sirvienta de mi propia casa, cómo mi hijo me miraba sin verme. Él escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. Y cuando terminé, después de casi 2 semanas de desahogarme, dijo algo que me cambió la vida. Señora Lupita, ¿sabe cuál es la diferencia entre una víctima y una sobreviviente? No. La víctima espera que otros cambien. La sobreviviente toma el control de su propia historia. Se acomodó los lentes. Yo fui abogado durante 40 años. Me especialicé en derecho familiar. Y créame cuando le digo esto, lo que le están haciendo tiene nombre. Se llama violencia patrimonial y abuso de adulto mayor. Las palabras me golpearon. Nunca lo había pensado así, pero tenía razón. ¿Y qué puedo hacer? Es mi hijo. Precisamente por eso debe actuar, porque si no lo hace ahora, cuando intenten quitarle todo legalmente, será demasiado tarde. Se inclinó hacia mí. ¿Confía en mí? Algo en su mirada me tranquilizó. Asentí. Entonces escuche con mucha atención. Don Artemio me explicó que necesitaba documentar todo, cada conversación, cada humillación, cada plan que escuchara, y sobre todo, debía proteger legalmente mi patrimonio antes de que ellos hicieran algún movimiento oficial. ¿Tiene un celular que ellos no conozcan?
Tengo el viejo de Ernesto. Lo guardé en una caja. Perfecto, cárguelo. Grabe conversaciones. Tome fotos de documentos. Todo lo que pueda sin que sospechen. Pero, ¿no es ilegal? En su propia casa, protegiendo su propio patrimonio de un fraude, no. Es legítima defensa legal. Me dio el nombre de un notario de confianza, don Raúl Santa Cruz, con oficina en la colonia Roma. Dígale que va de mi parte. Él sabrá qué hacer. Volví a casa ese día con el corazón latiendo diferente. Por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. Esa noche, mientras todos dormían, saqué el viejo celular de Ernesto de la caja en el closet. Lo conecté a cargar en mi cuarto, tapándolo con una toalla. La pantalla se iluminó con la foto que él tenía de fondo. Nosotros dos en Acapulco, sonriendo bajo una palapa. «Perdóname, mi amor», susurré. «Debí hacer esto antes». Los siguientes días me convertí en espía de mi propia casa. Aprendí a mantener el celular escondido en el bolsillo de mi delantal, a activar la grabadora cuando escuchaba que ellos hablaban, a tomar fotos discretas de papeles que dejaban en la mesa, y lo que descubrí me heló la sangre. Una tarde, mientras limpiaba el estudio, lo que antes era la oficina de Ernesto, encontré documentos impresos entre las hojas de una revista. Reconocí el logotipo, un despacho de abogados en Polanco. Tomé fotos rápido, con las manos temblando. Era una solicitud para declararme incapaz por deterioro cognitivo. Tenían citas con un psiquiatra privado, un calendario con fechas marcadas, y abajo con la letra de Sebastián, 6 meses máximo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero no lloré. Esta vez tomé las fotos y volví a colocar todo exactamente como estaba. La semana siguiente fui al notario. Don Raúl me recibió en su oficina elegante con vista a la fuente de Cibeles. Era un hombre de 50 y tantos años, formal pero amable. «Don Artemio me habló de usted, señora Fierro. Cuénteme todo». Le mostré las fotos, las grabaciones, todo. Su expresión se oscureció. «Esto es grave, pero tenemos tiempo de protegerla». Hicimos varios movimientos legales que Sebastián y Valeria jamás imaginaron. Primero, blindé la propiedad con un fideicomiso irrevocable. La casa seguía siendo mía, pero nadie podría venderla ni transferirla sin mi consentimiento expreso ante 3 testigos y evaluación psicológica favorable. Segundo, actualicé mi testamento con cláusulas muy específicas. Si intentaban declararme incapaz fraudulentamente, automáticamente perdían cualquier derecho de herencia. Tercero, firmé poderes legales a favor de mi sobrina Daniela, hija de mi hermana, que era abogada en Monterrey. Ella tampoco sabía lo que estaba pasando, pero cuando la llamé y le conté, voló a la Ciudad de México al día siguiente. «Tía, ¿por qué no me dijiste antes?» Sus ojos estaban llenos de lágrimas de rabia. «Porque tenía vergüenza, mija. Vergüenza de admitir que mi propio hijo me estaba haciendo esto». Daniela me abrazó fuerte. «Ya no estás sola». Con todo protegido legalmente, don Artemio me sugirió algo más. «Ahora viene la parte difícil, Lupita. Necesita que bajen la guardia, que crean que ganaron. Solo así se confiarán y mostrarán sus verdaderas intenciones. ¿Quiere que finja demencia? No demencia completa, solo olvidos, confusión, nada exagerado, solo lo suficiente para que piensen que su plan está funcionando. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Fingir que me estaba desmoronando cuando por dentro estaba más lúcida que nunca. Comencé a olvidar cosas. ¿Dónde había puesto las llaves? ¿Qué día era? Repetía preguntas. Me quedaba viendo la pared como perdida. Vi la mirada de satisfacción en los ojos de Valeria cada vez que yo me confundía. «Pobre Lupita», le dijo a Sebastián una noche, sin saber que yo estaba escuchando con el celular grabando en mi bolsillo. «Ya ves que tenía razón, se está deteriorando. En unos meses más podemos proceder sin culpa, como si declararme loca para robarme fuera un acto de caridad.
pero el verdadero golpe de suerte llegó 2 semanas después. Los escuché planeando la emergencia, la llamada falsa, el hospital, el doctor cómplice que era primo de Valeria, los documentos de poder notarial que me harían firmar en la desesperación del momento. Lo grabé todo, cada palabra, cada risa, cada detalle de su plan perfecto. Y cuando colgaron, satisfechos de su estrategia brillante, yo seguía ahí, en mi cuartito, viendo el celular con todas las pruebas que necesitaba. Me miré al espejo esa noche. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que se escondió en el cuarto de servicio meses atrás. Esta mujer tenía los ojos secos, la mandíbula apretada y un plan. ¿Quieren jugar?, me dije en voz baja. Pues juguemos. Y así fue como llegué a ese maldito hospital. Corriendo como una tonta a salvar a un hijo que nunca estuvo en peligro. Pero esta vez yo sabía exactamente lo que estaba pasando. Regreso al momento exacto, al cuarto de suministros, a la oscuridad que olía a desinfectante y látex, a mi corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar. Estaba ahí, escondida como una criminal en mi propia tragedia, viendo a través de la rendija de la puerta cómo mi hijo, mi Sebastián, caminaba tranquilamente por el pasillo del hospital con esa sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa de cuando creía que todo le salía perfecto. Valeria iba a su lado, taconeando con esos zapatos rojos que costaban más que el gasto de una semana. Llevaba un vestido negro entallado, como si fuera a un cóctel y no a un hospital. El cabello recogido en una cola alta, labios rojos brillantes. Perfecta, como siempre. Y junto a ellos, un hombre de bata blanca. 40 y tantos años, barba recortada, estetoscopio colgando del cuello. Se reían los tres, como viejos amigos compartiendo un chiste privado. Mis manos apretaban el celular de Ernesto dentro del bolsillo del suéter. Grabando. Lo había activado antes de que Rocío me metiera al cuarto. ¿Estás nervioso?, preguntó Valeria, acomodándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Un poco, admitió Sebastián. ¿Y si no funciona? El hombre de la bata, el supuesto doctor, se rió. Va a funcionar, primo. Te dije que es infalible. La vieja va a llegar desesperada, histérica, sin pensarlo 2 veces. Tú te tiras en la cama, te pones pálido, gimes un poco. Yo salgo muy serio a darle el diagnóstico. Emergencia quirúrgica. Necesitamos 350,000 pesos de inmediato para el procedimiento. Y mientras procesa la información, le pones enfrente los papeles del poder notarial. Mamá, solo fírmalo. Es para agilizar el trámite con el seguro. Firma, transferimos el dinero, y cuando se dé cuenta de que la operación nunca fue necesaria, ya es demasiado tarde. Valeria aplaudió bajito, como niña emocionada. Eres un genio, Rodrigo. Por eso me pagas, primita. Rodrigo le guiñó un ojo. Además, con lo senil que está la señora últimamente, ni siquiera va a recordar bien qué firmó. Le diremos que fue el shock del momento. Sebastián se pasó la mano por el cabello. Parecía incómodo, solo parecía. ¿Y si se enoja después? ¿Si se pone difícil? Ay, Sebastián, por Dios. Valeria puso los ojos en blanco. Ya hablamos de esto 1000 veces. Con los 350,000, pagamos al abogado para que acelere lo de la incapacidad. En 2 meses está declarada. En 3, la casa es nuestra. En 4, la metemos a una residencia bonita, de esas con jardines, y nosotros empezamos nuestra vida de verdad, sin ella estorbando. Es mi mamá, Valeria. Es un estorbo, Sebastián, y lo sabes. Su voz se endureció. ¿O ya olvidaste cómo nos trataba antes? Siempre metiéndose en nuestra relación, siempre dando su opinión, siempre recordándote que la casa es de ella, pues ahora pagará por hacernos sentir menos. Mentira. Nunca los traté mal. Nunca me metí en su relación más allá de lo normal. Pero Valeria había reescrito la historia en la cabeza de mi hijo hasta que él creyó su versión. Además,
continuó ella, con voz más suave, tomando la mano de Sebastián, piensa en Camila, piensa en nuestro futuro, en todo lo que podremos darle cuando vendamos esa casa. 8,5 millones de pesos, mi amor. ¿Te imaginas? Un departamento nuevo en Santa Fe, auto nuevo, viajes, colegios privados para la niña. Todo lo que merecemos. Sebastián asintió lentamente, y en ese momento supe que lo había perdido completamente. El niño que yo crié, el que lloraba cuando veía una película triste, el que me abrazaba y me decía, «Eres la mejor mamá del mundo». Ese niño estaba muerto, y este hombre, este extraño, había ocupado su lugar. «¿A qué hora dijiste que llegaría?», preguntó Rodrigo, checando su reloj. «Le marqué hace 40 minutos», respondió Sebastián. «Ya debería estar aquí». Le dije que era urgente, que estaba grave. «Perfecto. Entonces vamos a la sala 3. Ahí está todo listo. La cama, los monitores, los sueros falsos, todo el teatro». Comenzaron a caminar por el pasillo, hacia mí. Me pegué contra la pared del cuarto, conteniendo la respiración. Pasaron a centímetros de la puerta. Escuché sus pasos alejarse. Y entonces apareció Rocío. Abrió la puerta despacio. Sus ojos brillaban con esa mezcla de compasión y urgencia que vi desde el principio. ¿Escuchó todo? Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas finalmente salieron, pero no de tristeza, de rabia, de una furia tan grande que me temblaba todo el cuerpo. Lo grabé, susurré, mostrándole el celular. Rocío sonrió. «Bien, ahora escúcheme con atención. Mi turno termina en 10 minutos. Voy a salir con usted por la puerta de emergencias del personal. Ellos están esperándola en recepción y en la sala 3. No la van a ver salir. Tiene a dónde ir». «Sí, tengo gente que me está esperando». «Perfecto». Rocío sacó su celular y tomó fotos de los 3 desde lejos, disimuladamente. «Tome, por si necesita más evidencia. Mi madre pasó por algo similar hace 5 años. Su propia hermana la engañó para quitarle su casa. Desde entonces, cuando detecto estas situaciones, actúo. No voy a permitir que le pase a otra señora lo que le pasó a mi mamá». La abracé, fuerte. «Gracias, gracias por salvarme. No me dé las gracias todavía. Sálvese usted. Vaya con esas grabaciones a las autoridades y no deje que se salgan con la suya». Salimos por la puerta de empleados. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara. Noviembre en la Ciudad de México. Cielo gris, olor a lluvia próxima. Caminé 2 cuadras antes de detener un taxi. Le di la dirección de la oficina de don Artemio. Durante todo el trayecto, el celular vibraba en mi bolso. Sebastián llamando. 1 vez, 2, 5, 10. Mensajes de Valeria. «Lupita, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste al hospital? Sebastián te está buscando. Está preocupado. Contesta, por favor». Mentiras. Todo mentiras. Llegué a la oficina de don Artemio. Él me esperaba con Daniela. En cuanto me vieron entrar, supieron que tenía lo que necesitábamos. «Lo tengo todo», dije, sacando el celular. Cada palabra, todo el plan. Daniela reprodujo las grabaciones. Su rostro se endureció con cada segundo que pasaba. Cuando terminó, golpeó la mesa con la palma. «Estos malditos... Tía, esto es suficiente para proceder legalmente. Podemos presentar denuncia ahora mismo». «Espera», dijo don Artemio, levantando la mano. «Todavía no». «¿Por qué no?» «Porque si presentamos la denuncia ahora, ellos van a negar todo. Van a decir que la grabación es falsa, que Lupita está confundida, que malinterpretó. Y aunque tengamos evidencia, el proceso legal será largo y doloroso». Se quitó los lentes y me miró directamente. «Lupita, ¿confía en mí? ¿Sí? Entonces hagamos esto bien. Deje que crean que ganaron, pero solo un poco más. Y cuando estén celebrando su victoria, ahí los golpeamos, con todo, frente a todos, para que no haya duda de quiénes son realmente». Daniela iba a protestar, pero yo levanté la mano.
Tiene razón. Quiero que todos vean, la familia, los amigos, todos. Quiero que Sebastián entienda exactamente lo que hizo y que no tenga dónde esconderse. Don Artemio sonrió. Entonces déjeme explicarle el plan. Y ahí, en esa oficina, con el cielo oscureciéndose afuera y mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y determinación, planeamos el final de la historia. Mi final, el que yo escribiría. Ellos querían jugar a las trampas, pero no sabían que yo acababa de aprender las reglas del juego, y esta vez iba a ganar. Llegué a casa casi a las 8 de la noche. Las luces estaban encendidas. Desde afuera escuché voces alteradas. Me detuve un momento en el jardín, respiré profundo y entré actuando el papel de mi vida. Abrí la puerta temblando. No era difícil, todavía tenía los nervios destrozados. Sebastián estaba en la sala, caminando de un lado a otro con el celular en la mano. Valeria estaba sentada en el sillón, con los brazos cruzados y esa cara de fastidio que ya conocía tan bien. «¡Mamá! ¿Dónde diablos estabas?» Sebastián prácticamente me gritó. «Te llamé 1000 veces, fuiste al hospital y desapareciste». Estábamos preocupadísimos. ¿Qué palabra más grande para cubrir una mentira? Me llevé la mano al pecho, jadeando. «Hijo, me dijeron que estabas grave. Corrí al hospital, pero no te encontré. Te busqué por todas partes. Pregunté en recepción. Nadie sabía nada. Porque me dieron de alta rápido, mamá. Te lo dije en el mensaje». Mintió sin pestañear. Fue una falsa alarma. Un dolor en el pecho que resultó ser gases. Pero necesito tratamiento. El doctor dice que es algo del corazón, que necesito estudios urgentes. Ahí estaba. El siguiente movimiento del plan. ¿Del corazón? ¡Ay, Dios mío! Mis ojos se llenaron de lágrimas reales, pero no por su mentira, por confirmar que realmente era capaz de esto. ¿Qué necesitas? Lo que sea, hijo, lo que sea. Vi el brillo en los ojos de Valeria, la sonrisa que intentó ocultar. Son estudios caros, mamá. El cardiólogo particular cobra 350,000 pesos por todo el paquete. Electrocardiogramas especiales, monitoreo, análisis. Pero el seguro no cubre todo. Mamá, es mi vida. Es urgente. Se acercó. Tomó mis manos. Las mismas manos que yo sostuve cuando aprendió a caminar. Necesito que me ayudes, por favor. El teatro era perfecto. Casi me lo creo. Está bien, hijo. Mañana vamos al banco. Saco el dinero que necesites. No, mamá, no es tan simple. Valeria se levantó del sillón, acercándose con una carpeta café en las manos. El doctor necesita garantías. Pidió que firmes unos documentos, un poder notarial temporal, para que Sebastián pueda autorizar los procedimientos en caso de emergencia. Ya sabes, por si te pasa algo o no puedes llegar rápido. Extendió los papeles. Los vi. Reconocí el formato. Don Artemio me había mostrado uno igual esa misma tarde. No era un simple poder médico, era un poder amplio sobre mis cuentas bancarias y propiedades. Yo... no sé. Son muchos papeles. Actué confundida, tocándome la cabeza. Mamá, por favor, no es momento de ponerte difícil. La voz de Sebastián tenía un tono de desesperación estudiada. Literalmente mi vida depende de esto. Lo miré a los ojos. Busqué una pizca de culpa, de duda, de humanidad. Nada. Está bien, susurré. ¿Dónde firmo? Valeria prácticamente saltó de emoción, pero se controló. Aquí, aquí y aquí. Señalaba con su uña roja perfecta. Tomé la pluma que me ofrecían. Mis manos temblaban, esta vez de rabia contenida, y firmé. Pero no los papeles reales. Don Artemio había preparado copias falsas, idénticas, perfectas, sin ningún valor legal. Las había traído conmigo en el bolso. Y en un momento de distracción, cuando Valeria fue a la cocina por agua, había intercambiado los documentos. Firmé papeles que no servían para nada, pero ellos no lo sabían. Listo, dije, entregándolos. Valeria los revisó rápidamente. Sonrió. Perfecto, Lupita.
gracias. Sebastián va a estar bien gracias a ti. Esa noche cenamos en silencio. Yo apenas probé bocado. Ellos tampoco comían. Estaban ansiosos, inquietos, probablemente pensando en qué harían con el dinero. Subí a mi cuartito temprano. Me acosté en la oscuridad con el celular de Ernesto en la mano. Le mandé un mensaje a Daniela. Ya firmé. Cayeron. Su respuesta fue inmediata. Excelente. Mañana comienza la segunda fase. Los siguientes días fueron una actuación constante. Cada mañana me levantaba, preparaba desayuno, limpiaba, atendía a Camila, como siempre. Pero ahora con un propósito. Sebastián y Valeria estaban eufóricos, creían que habían ganado. Los escuché hablar por teléfono con su abogado, el real, no el actor del hospital. Sí, licenciado, ya firmó todo. ¿Cuánto tardan los trámites? ¿2 meses? Perfecto. Valeria comenzó a buscar casas en internet. Las veía en la sala, en May Sala, comentando en voz alta como si yo no existiera. Mira esta, mi amor. 3 recámaras en Santa Fe, 2,5 millones. Con lo que saquemos de esta casa, nos alcanza perfecto y nos sobra para el coche. Sebastián miraba por encima de su hombro. Es bonita, pero busca algo con terraza. Quiero terraza. Hablaban del futuro, de su futuro, en el que yo no existía más que como un trámite resuelto. Una tarde, mientras planchaba ropa en el cuarto de lavado, Valeria entró hablando por teléfono. No se dio cuenta de que yo estaba ahí, detrás de las sábanas colgadas. Sí, mamá, ya casi. Te digo que en 3 meses máximo está todo resuelto. No sospecha nada. Está cada día más ida. Sebastián ya habló con el psiquiatra. Va a certificar que no está en sus cabales. Ajá, claro, vamos a darle algo. No somos monstruos. Le rentaremos un departamentito o la metemos a una residencia. Pero la casa es nuestra. Porque nos lo merecemos, mamá. ¿Sabes todo lo que hemos aguantado? Vivir con una vieja amargada que se la pasa recordándonos que es su casa. Me mordí el labio hasta sangrar para no salir y gritarle, pero respiré. Conté hasta 10 y seguí planchando como si nada. Mientras tanto, don Artemio, Daniela y yo trabajábamos en silencio. Presentamos toda la evidencia ante un juez. Las grabaciones, las fotos, los documentos falsificados, el testimonio de Rocío, todo. La denuncia formal se presentó por fraude, extorsión, violencia patrimonial y conspiración para declarar falsamente a un adulto mayor como incapaz. El juez revisó todo y emitió una orden, pero todavía no la ejecutaríamos. Primero vendría la trampa final. Necesitamos que se sientan completamente seguros, explicó Daniela en una reunión secreta en su hotel. Que hagan algo público, que se expongan delante de testigos. ¿Cómo qué?, pregunté. Don Artemio sonrió. Como una fiesta. Y así nació el plan. Le sugerí a Sebastián, con voz tímida, como la Lupita sumisa que ellos esperaban, que hiciéramos una reunión familiar. Para que vean que estás bien, hijo, después del susto del hospital, invitemos a los tíos, a los primos. Valeria amó la idea. Por supuesto que sí. Era la oportunidad perfecta para mostrarse como la nuera atenta, la que cuidaba a la pobre suegra senil. Es una gran idea, Lupita. Yo me encargo de todo. Tú no te preocupes. Fijamos la fecha. 2 semanas después. Un sábado. Fiesta sorpresa por tu cumpleaños atrasado, mamá, dijo Sebastián, como si realmente le importara. Mi cumpleaños que habían olvidado completamente. Durante esos 14 días los vi preparar todo. Valeria contrató servicio de banquetes, mandó hacer invitaciones elegantes, compró decoraciones, hasta se puso mi collar de perlas para probarse el outfit. Y yo sonreía, asentía, les agradecía, mientras por dentro contaba las horas para que llegara el día de la verdad. La noche antes de la fiesta no pude dormir. Me senté en la camita del cuarto de servicio, con la foto de Ernesto en las manos. Mañana, mi amor, le susurré a la fotografía. Mañana recupero nuestra dignidad. Perdóname por tardar tanto.
Y cuando el sol salió ese sábado de diciembre, yo me levanté siendo otra mujer. La mujer que debí ser desde el principio. Ellos prepararon una fiesta para celebrar su victoria, pero no sabían que yo había preparado algo mucho mejor, un final que nunca olvidarían. El sábado amaneció frío y despejado. Desde mi ventana del cuarto de servicio, vi cómo los empleados del servicio de banquetes llegaban con cajas, mesas plegables, manteles color marfil. Valeria los dirigía como general de guerra, con su pants de marca y el cabello recogido en un moño perfecto. No, las mesas van en forma de U. En U, ¿tan difícil es entender? Su voz atravesaba las paredes. Me vestí despacio, un vestido sencillo color café que Ernesto me regaló hace años. Nada elegante, nada que llamara la atención. Exactamente lo que Valeria esperaría de la pobre Lupita. Bajé a la cocina cerca de las 10. Camila estaba sentada en el piso de la sala jugando con sus muñecas. Al verme, corrió hacia mí. «Abuela Lupita, mami dice que hoy es tu fiesta. ¿Vas a soplar velitas?» La abracé fuerte, respirando el olor a shampoo de bebé en su cabello. «Sí, mi amor. Va a haber velitas». «¿Y pastel? ¿Y pastel?» Valeria apareció desde el comedor. «Camila, deja de molestar a tu abuela. Vete a tu cuarto a jugar». Luego me miró a mí. «Lupita, ya está todo listo. Tú solo siéntate y deja que nosotros nos encarguemos. Es tu día». «Mi día. Qué irónico». «Gracias, mija», dije con voz suave. «Qué amable eres». Su sonrisa era pura actuación. «Es lo menos que podemos hacer. Después de todo, eres familia». Familia. La palabra me quemó la garganta. Las horas pasaron en cámara lenta. Yo me senté en una silla del jardín, aparentando estar cansada, ida, mientras observaba los preparativos. Las mesas quedaron preciosas. Flores blancas en centros de mesa, vajilla cara rentada, una mesa de dulces con letrero que decía «Feliz cumpleaños, Lupita, 68 años». A las 4 de la tarde comenzaron a llegar los invitados. Mi hermana Socorro con su esposo, mis primos Héctor y Marisol, algunos vecinos, amigos de Sebastián que no veía hace años, y Daniela, mi sobrina, quien llegó con un vestido azul marino y una sonrisa que solo yo pude interpretar. «Todo listo, tía». También estaba ahí don Artemio. Lo habían invitado sin saber quién era realmente. «Un amigo del parque que aprecia mucho a mamá», había dicho yo días antes. Sebastián ni siquiera preguntó más. Y finalmente, el invitado especial que nadie esperaba, un oficial del juzgado familiar, vestido de civil, mezclado entre los invitados con los documentos legales en un sobre dentro de su saco. Todos me abrazaban, me felicitaban. «Lupita, qué bonita fiesta. Te ves muy bien. Qué lindos hijos tienes, organizando todo esto. Si supieran». Sebastián y Valeria jugaban su papel a la perfección. Él me tomaba del brazo, me guiaba a la mesa principal. Ella me servía ponche, me ofrecía bocadillos. «Come, Lupita, está todo delicioso». La gran actuación frente al público. A las 5:30, Sebastián pidió atención golpeando una copa con un cuchillo. Todos se callaron. «Bueno, familia y amigos, gracias por acompañarnos hoy. Como saben, estamos aquí para celebrar a la mujer más importante de mi vida, mi mamá». Me miró con ojos brillantes, falsos, completamente falsos. «Mamá, perdón por haber olvidado tu cumpleaños el mes pasado. Estaba pasando por problemas de salud y... bueno, me distraje. Pero hoy quiero compensarlo. Quiero que sepas que te amo, que todo lo que hago es por ti, por tu bienestar». Algunos invitados suspiraron emocionados. Mi hermana Socorro tenía lágrimas en los ojos. Pobre, no sabía nada. Valeria se acercó entonces, con una caja envuelta en papel dorado. «Lupita, este es nuestro regalo, para ti». Todos aplaudieron. Me pasaron la caja. La abrí despacio. Era un portarretratos digital, de esos que pasan fotos automáticamente. Ya venía cargado con imágenes de la familia. Sebastián bebé, Sebastián niño,
Sebastián graduándose, su boda, Camila naciendo, ni una sola foto de Ernesto y yo. Es hermoso, murmuré. Gracias. Y tenemos otra sorpresa, anunció Valeria, tomando la mano de Sebastián. Queríamos decirte que hemos estado pensando en el futuro, en tu futuro, Lupita. El jardín quedó en silencio. Sabemos que esta casa es muy grande para ti, que te cuesta trabajo mantenerla, que te sientes sola. Sebastián hablaba con voz calmada, practicada. Por eso, estamos buscando un lugar más cómodo para ti, una residencia preciosa en Cuernavaca, con jardines, enfermeras, actividades. Vas a estar muy bien atendida. Gasps de sorpresa entre los invitados. ¿Y la casa?, preguntó mi hermana Socorro con el ceño fruncido. La casa la vamos a vender, respondió Valeria con naturalidad. Con ese dinero aseguramos el futuro de Lupita en la residencia, y Sebastián, Camila y yo podremos finalmente tener un hogar propio. Es lo mejor para todos. Vi las caras de los invitados. Algunos asentían, pensando que sonaba razonable. Otros parecían incómodos. Don Artemio me miraba, esperando mi señal. Daniela apretaba su copa de ponche con tanta fuerza que pensé que la rompería. De hecho, continuó Sebastián, sacando unos papeles del bolsillo de su saco. Mamá ya firmó los documentos que nos dan autorización para proceder, porque ella entiende, ella sabe que esto es lo mejor. Mostró los papeles a los invitados, los falsos, los que no servían de nada, pero ellos no lo sabían. Valeria sonreía. Socorro lloraba pensando que era algo emotivo. Y Sebastián me miraba esperando que yo asintiera como la viejita sumisa que creía que era. Respiré profundo y sonreí. Una sonrisa que los heló. Todos celebraron, dije con voz clara, más fuerte de lo que había hablado en meses. Yo solo sonreí y dije, hijo, tú realmente no sabes, ¿verdad? Sebastián se congeló. El color se le fue del rostro. Valeria frunció el ceño. ¿Saber qué? Me levanté de la silla. Todos me miraban. Saber que esos papeles que tienes en la mano no sirven de nada. Que son copias falsas, que nunca tuvieron ningún poder sobre mi patrimonio. Silencio absoluto. Sebastián miró los documentos como si fueran a quemarlo. ¿Qué? Saber que tengo grabadas todas sus conversaciones, cada plan, cada mentira, la trampa del hospital, el doctor falso, todo. Valeria dio un paso atrás. Estás confundida, Lupita. No, Valeria, por primera vez en meses estoy completamente lúcida. Saqué mi celular del bolsillo. ¿Quieren escuchar? Y ahí, frente a todos los invitados, reproduje las grabaciones. La voz de Valeria. La tenemos bien controlada. Es patética, la verdad. La voz de Sebastián. ¿Y si se enoja después? La voz del primo Rodrigo. La vieja va a llegar desesperada, histérica. El jardín se llenó de susurros escandalizados. Socorro se llevó las manos a la boca. Los vecinos se miraban entre sí. Marisol negaba con la cabeza, incrédula. Valeria intentó tomar mi celular. Eso es ilegal. No puedes grabar sin permiso. En mi propia casa, protegiendo mi patrimonio de un fraude, sí puedo, respondí con calma. Y tengo testigos, tengo evidencia, y tengo algo más. Miré a don Artemio. Él asintió. Lupita, la voz de Sebastián temblaba. Mamá, por favor, yo puedo explicar. No, ya no. Lo miré a los ojos. Tuve 8 meses para escuchar explicaciones, 8 meses aguantando humillaciones, siendo sirvienta en mi propia casa, viendo cómo planeaban robarme todo. Esperando que en algún momento reaccionaras, que recordaras quién te crió, quién te amó incondicionalmente. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. Y lo peor de todo, Sebastián, no es que Valeria te manipulara, es que tú la dejaste, que elegiste creerle a ella y traicionar a tu propia madre. Él intentó acercarse. Mamá, no me toques.
Di un paso atrás, y entonces don Artemio se acercó con el oficial del juzgado. Guadalupe Fierro tiene una denuncia formal presentada contra ustedes dos, dijo el oficial con voz firme, por fraude, extorsión, violencia patrimonial y conspiración para declarar falsamente a un adulto mayor como incapaz. Los invitados estallaron en murmullos. Valeria palideció. Esto es un malentendido. No es ningún malentendido, intervino Daniela acercándose. Tenemos toda la evidencia necesaria, y ahora tienen dos opciones. El jardín se convirtió en un tribunal improvisado. Los invitados formaban un semicírculo alrededor de nosotros, algunos con la boca abierta, otros con los ojos llenos de lágrimas. El pastel de cumpleaños seguía intacto sobre la mesa, con sus velitas sin encender, como testigo mudo de todo. Daniela sacó una carpeta de su bolso. Todos sus movimientos eran precisos, profesionales. Opción 1, dijo con voz firme, abriendo la carpeta para que todos vieran los documentos oficiales. Proceden los cargos penales completos. Fraude patrimonial, de 3 a 12 años de prisión. Violencia familiar, de 6 meses a 4 años. Conspiración para declarar falsamente incapaz a un adulto mayor. Agravante que puede sumar hasta 5 años más la reparación del daño moral y patrimonial. Valeria temblaba. Sebastián parecía a punto de desmayarse. Opción 2, continuó Daniela, cerrando la carpeta. Sebastián y Valeria abandonan esta casa hoy mismo. Se llevan únicamente su ropa personal y los objetos que puedan probar que compraron con su dinero. Firman un documento de desistimiento de cualquier reclamo futuro sobre esta propiedad. Y Sebastián acepta asistir a terapia familiar obligatoria si desea, algún día, reconstruir la relación con su madre. ¿Y Camila? Mi voz salió quebrada. Porque esa niña era lo único inocente en todo esto. Camila se queda temporalmente con su abuela, bajo custodia provisional, explicó Daniela. Ella misma pidió quedarse contigo cuando le explicamos que sus papás tendrían que irse. Valeria puede visitarla bajo supervisión hasta que se resuelva la situación definitiva. Valeria explotó. No pueden quitarme a mi hija, esto es secuestro. Esto es protección de menores, respondió el oficial del juzgado. La niña estaba viviendo en un ambiente donde se cometía un delito. El juez ya lo autorizó. Los ojos de Valeria echaban fuego. Me miró con un odio tan puro que sentí frío. Todo esto es tu culpa, vieja estúpida. Si nos hubieras dado lo que nos correspondía desde el principio... ¿Lo que les correspondía? Mi hermana Socorro dio un paso al frente, con la voz temblando de indignación. ¿Correspondía? Esta casa la construyeron Lupita y Ernesto con 40 años de trabajo. Ustedes no pusieron ni un peso. ¿Cómo se atreven? Porque él es su hijo, gritó Valeria. Porque él lo merece más que ella, porque ella ya está vieja y ya vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros. El silencio que siguió fue sepulcral. Hasta los empleados del banquete habían dejado de trabajar para observar. Valeria, dije con una calma que yo misma no sabía de dónde sacaba. Yo te recibí en mi casa cuando quedaron sin dónde vivir. Te abrí mi puerta, te di techo, comida. Cuidé a tu hija como si fuera mi propia sangre, y tú me llamaste patética, me quitaste mi habitación, mi dignidad, planeaste robarme todo, y lo peor de todo. Convertiste a mi hijo en un ladrón. Me giré hacia Sebastián. Él no podía mirarme a los ojos. Mamá. Su voz era apenas un susurro. Yo no quería que llegara a esto. ¿No querías? ¿En serio? Mi voz se elevó por primera vez. 48 años contenidos en ese grito. Sebastián, tú planeaste engañarme con un hospital falso. Tú firmaste papeles para declararme incapaz. Tú me dejaste dormir en el cuarto de servicio mientras ella usaba mi collar de perlas. ¿Y no querías que llegara a esto? Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, pero ya era tarde. Pensé que era lo mejor,
que tú estarías bien en una residencia, que nosotros podíamos. ¿Podían qué? Don Artemio habló por primera vez desde que comenzó todo. Su voz sonaba como la de un padre decepcionado. ¿Podían vivir en una casa robada? ¿Dormir en una cama comprada con el dolor de una madre? ¿Mirar a esa niña a los ojos y decirle que traicionaron a su abuela para darle mejor vida? Sebastián se cubrió el rostro con las manos. Mi hermana Socorro se acercó a él. Sebastián Montoya, te conozco desde que naciste. Vi cómo Lupita te cuidó cuando tuviste neumonía a los 5 años. 3 noches sin dormir, rezando para que sobrevivieras. Vi cómo tu padre trabajó doble turno durante años para pagarte la universidad. Y así les pagas. Debería darte vergüenza. Me da vergüenza, lloró él. Me da vergüenza. Valeria lo jaló del brazo. No les digas nada más. Sebastián, vámonos. Conseguiremos un abogado mejor. Esto no va a quedar así. Sí va a quedar así. La voz de Daniela era hielo puro. Porque si no aceptan la opción 2 ahora mismo, en este instante, procederé con la denuncia completa. Y les aseguro que con toda esta gente como testigos de su actitud, de cómo la trataban, de cómo acaban de confirmar todo frente a todos, no van a tener escapatoria. Valeria abrió la boca para responder, pero Sebastián la interrumpió. Acepto. Su voz sonaba rota. Acepto la opción 2. ¿Qué? Valeria lo miró como si acabara de apuñalarla. Acepto, Valeria, basta, ya basta. Mira lo que hicimos, mira lo que te dejé hacernos. Se giró hacia mí con los ojos rojos. Mamá, lo siento. Sé que no sirve de nada, sé que te perdí, pero lo siento. No respondí, no podía. Las palabras se me atoraban en la garganta. Don Artemio sacó los documentos. Firmen aquí y aquí. Desistimiento de reclamos, compromiso de mudanza inmediata. Y aquí, Sebastián, el compromiso de terapia. Sebastián firmó con mano temblorosa. Valeria se negó al principio, pero cuando el oficial le explicó que la alternativa era ser arrestada inmediatamente, también firmó, con tanta fuerza que rasgó el papel. Tienen 2 horas para sacar sus cosas, dijo Daniela, revisando los documentos. Los invitados seguían ahí, inmóviles, procesando todo lo que acababan de presenciar. Sebastián y Valeria subieron las escaleras. Los escuchamos abrir cajones, arrastrar maletas. Valeria gritaba, aventaba cosas. Sebastián guardaba en silencio. Mi primo Héctor se acercó a mí. Lupita, si hubiéramos sabido. Nadie sabía. Yo no quería que supieran. Tenía vergüenza. Limpié mis lágrimas. Vergüenza de admitir que mi propio hijo me estaba destruyendo. Socorro me abrazó. Ya pasó, hermana, ya pasó. Pero no había pasado. Todavía faltaba lo más difícil. Camila bajó las escaleras con su mochila de unicornios. Tenía los ojos confundidos, asustados. Abuela Lupita, mami dice que me voy con ellos. Me arrodillé frente a ella, tomando sus manitas. Mi amor, ¿tú quieres irte? Negó con la cabeza, con los labios temblando. Quiero quedarme contigo. Mami y papi se pelean mucho. Y tú me haces galletas y me lees cuentos. El corazón se me partió. Entonces te quedas conmigo, preciosa. Está arreglado. Mami vendrá a visitarte seguido. Valeria bajó en ese momento con 3 maletas. Al escuchar eso, soltó las maletas con estrépito. No puedes quedarte con mi hija. El juez ya lo determinó, repitió Daniela. Custodia provisional de la abuela, visitas supervisadas para la madre, o proceden los cargos y pierdes incluso eso. Valeria se arrodilló frente a Camila, tomándola de los hombros. Mija, vamos a estar bien. Vamos a conseguir una casa nueva, preciosa. No necesitamos a nadie. Camila la miró y dijo algo que nadie esperaba. ¿Por qué le dijiste cosas feas a mi abuela, mami? Te escuché. Le dijiste vieja y patética. El jardín quedó en silencio. Valeria palideció. Tú no entiendes. Sí entiendo. Ella es buena, y tú fuiste mala con ella.
Camila se soltó de sus manos y se aferró a mi pierna. Valeria se quedó ahí, arrodillada, viendo cómo su propia hija la rechazaba. Sebastián bajó con su maleta. Evitaba mirar a todos. «Valeria, vámonos». «Mi hija. Valeria, vámonos». Salieron por la puerta del jardín, sin decir más nada, sin mirar atrás. Valeria sollozaba. Sebastián caminaba con los hombros caídos, como un hombre derrotado. Y yo los vi irse, al hijo que había criado, a la mujer que lo había envenenado. La puerta se cerró. Y por primera vez en 8 meses, respiré. Se habían ido. Y aunque mi corazón estaba roto, por fin podía empezar a sanar. El jardín seguía lleno de invitados atónitos. Nadie se había movido desde que Sebastián y Valeria cruzaron esa puerta. El silencio era tan denso que podía escucharse el viento moviendo las bugambilias moradas. Camila seguía aferrada a mi pierna, con su carita enterrada en mi vestido. Le acaricié el cabello despacio, tratando de transmitirle la calma que yo misma apenas estaba encontrando. Socorro rompió el silencio. «¿Alguien quiere pastel?» Varios invitados soltaron risas nerviosas. Era absurdo. Acabábamos de vivir un drama familiar devastador y ella ofrecía pastel. Pero así era mi hermana. Práctica hasta en las crisis. «Sí», dije, con voz más firme de lo que esperaba. «Cortemos el pastel. Después de todo, sigue siendo mi cumpleaños». Los empleados del banquete, que habían estado paralizados contra la pared, reaccionaron. Encendieron las velitas. 68. La luz dorada bailaba sobre el betún blanco. Todos cantaron las mañanitas, con voces temblorosas al principio, pero que fueron ganando fuerza. Y cuando llegó el momento de soplar las velas, cerré los ojos y pedí un deseo. No pedí que Sebastián volviera. No pedí que todo volviera a ser como antes. Pedí fuerza, para seguir adelante, para reconstruir lo que había quedado roto. Soplé. Las velas se apagaron todas de un golpe. Camila aplaudió. «Lo lograste, abuela». «Sí, mija, lo logré». Los invitados comenzaron a acercarse uno por uno, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rabia contenida, todos con palabras de apoyo. «Lupita, hiciste lo correcto», dijo mi prima Marisol, abrazándome fuerte. «Nadie merece ser tratado así. Nadie». Los vecinos, que tantas veces vieron a Valeria tratarme como sirvienta en mi propio jardín, también se acercaron. «Señora Fierro, si hubiéramos sabido, si nos hubiera dicho algo, no hubieran podido hacer nada», respondí con sinceridad. Esto era algo que yo tenía que resolver. Tenía que aprender a defenderme. Don Artemio se sentó a mi lado en una de las sillas del jardín. «Lo hizo bien, Lupita. Fue valiente cuando más lo necesitaba». No me sentí valiente, me sentí aterrada. Eso es exactamente lo que es el valor. Hacer lo correcto aunque tengas miedo. Me palmeó la mano. Y ahora viene la parte difícil. ¿Más difícil que esto? Sonrió con tristeza. Sanar, perdonar. No a ellos necesariamente, sino a usted misma. Por haber permitido que llegara tan lejos. Esas palabras me calaron hondo, porque tenía razón. Una parte de mí estaba enojada conmigo misma. Por haber sido ciega. Por haber aguantado tanto. La fiesta continuó, aunque con un tono completamente diferente al planeado. Ya no era una celebración. Era más bien una reunión de sanación colectiva. La gente comía, hablaba en voz baja, me abrazaba cada tanto. A las 8 de la noche, los últimos invitados se fueron. Socorro se ofreció a quedarse, pero le dije que estaría bien. Daniela ayudó a limpiar junto con los empleados del banquete. Don Artemio se despidió con un abrazo largo. «Si me necesita, ya sabe dónde encontrarme. Todos los días en el parque, a las 9 de la mañana». «Ahí estaré». Cuando todos se fueron, subí a Camila al que ahora sería su cuarto. El cuarto de huéspedes que Valeria nunca me dejó usar para ella porque necesitaba espacio para su equipo de grabación. La ayudé a ponerse la pijama. Era de Minnie Mouse,
rosa con moños blancos. Mientras le cepillaba el cabello, ella me preguntó: «Abuela, ¿mami y papi van a regresar?» «Tu mami va a venir a visitarte muy pronto, mi amor. ¿Y tu papi? Tu papi necesita un tiempo para pensar en las cosas que hizo». «¿Él hizo algo malo?» «¿Cómo le explicas a una niña de 3 años que su padre intentó robarle a su abuela? ¿Que la ambición y la manipulación destruyeron a su familia?» «Él cometió errores, mija». «Errores grandes, pero todos cometemos errores. La diferencia es si aprendemos de ellos o no». «¿Tú cometiste errores, abuela?» Su pregunta me golpeó. «Sí, preciosa. Muchos. Dejé que me trataran mal. No me defendí cuando debía hacerlo. Pensé que si aguantaba todo, las cosas mejorarían solas». ¿Y mejoraron? No. Tuve que hacerlas mejorar yo misma. La acosté en la cama. Le leí su cuento favorito, El Principito, hasta que sus ojitos se cerraron. La besé en la frente y salí despacio. Me quedé en el pasillo, mirando las puertas. La de mi habitación ahora estaba vacía. Sebastián y Valeria se habían llevado sus cosas, sus olores, su presencia. Entré. Olía a perfume de Valeria todavía. Las paredes seguían con los colores que ella había elegido. Gris, frío, impersonal. Abrí las ventanas de par en par. Dejé que entrara el aire de la noche. Mañana comenzaría a restaurar todo, a devolver este espacio a lo que era. Mío. Bajé a la cocina y me preparé un té de manzanilla. Me senté en la misma mesa donde tantas veces comí sola mientras ellos festejaban arriba, y dejé que las emociones del día me alcanzaran. Lloré. Lloré como no había llorado en meses, pero no eran lágrimas de derrota. Eran lágrimas de liberación, de dolor procesado, de duelo por el hijo que había perdido, no a la muerte, sino a la codicia. Mi celular vibró, un mensaje de un número desconocido. Era Sebastián. «Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada, sé que lo arruiné todo. Pero quiero que sepas que tienes razón, en todo, y necesito ayuda. Empiezo terapia el martes. No sé si algún día puedas perdonarme, pero voy a intentar ser el hombre que debí ser siempre, el hijo que merecías. Te amo, aunque no lo parezca, aunque lo haya olvidado por un tiempo. Te amo». Leí el mensaje 3 veces. Mi primer instinto fue borrarlo, no responder, dejarlo con su culpa. Pero entonces recordé las palabras de don Artemio. Perdonar no significa olvidar. Significa liberarte del peso del rencor. No respondí esa noche, pero tampoco borré el mensaje. Los días siguientes fueron raros. La casa se sentía enorme y silenciosa, pero también mía, completamente mía. Contraté una empresa para repintar mi habitación. Volví a poner las fotos de Ernesto en las paredes. Recuperé mis joyas del joyero. El collar de perlas volvió a su lugar, en el cofre de madera tallada que mi abuela me dio. Camila se adaptó sorprendentemente rápido, jugaba en el jardín. Me ayudaba a cocinar. Por las tardes íbamos al Parque de la Bombilla y ella corría detrás de las palomas mientras yo platicaba con don Artemio. Valeria vino a visitarla 2 semanas después, con Daniela presente como supervisora. Fue incómodo. Valeria evitaba mirarme. Camila fue educada pero distante con ella. «Mija, mami te extraña», le decía Valeria con voz quebrada. «Yo también te extraño, mami, pero me gusta estar con abuela». No volví a saber de Sebastián directamente. Daniela me informó que efectivamente estaba en terapia, que se había mudado a un departamento pequeño en la Narvarte, que había terminado con Valeria. Ella no aceptó la terapia, solo culpaba a todos menos a sí misma. 3 meses después del día de la fiesta, recibí otra llamada de Daniela. «Tía, Sebastián quiere saber si aceptarías una sesión de terapia familiar. Con él. Su psicóloga dice que está listo, que ha trabajado mucho en entender lo que hizo». «¿Y tú qué opinas?» «Opino que es tu decisión. Nadie puede obligarte a perdonarlo. Pero también opino que está tratando, de verdad. Lo pensé durante días.
Hablé con don Artemio, con Socorro, con Camila incluso, aunque ella no entendiera del todo. Y finalmente acepté. La sesión fue en el consultorio de la psicóloga en la Colonia del Valle, una oficina pequeña con sillones cómodos y una planta en la esquina. Sebastián llegó 10 minutos antes que yo. Estaba más delgado, ojeras profundas, barba de varios días. Cuando me vio entrar, se levantó inmediatamente. «Mamá». «Siéntate, Sebastián». La sesión duró 2 horas. Fue dolorosa, brutalmente honesta. Sebastián lloró. Yo lloré. La psicóloga nos guió a través de cada herida, cada mentira, cada momento en que él eligió traicionarme. «No tengo excusas», dijo él, con voz rota. «Valeria me manipuló, sí, pero yo la dejé. Yo elegí creer que tú eras el problema, que merecías menos porque ya habías vivido tu vida. Y me equivoqué. Estaba tan cegado por la ambición, por querer tener más, que olvidé todo lo que tú y papá me enseñaron». «¿Y ahora qué?», pregunté. «¿Esperas que te perdone y todo vuelva a ser como antes?». «No, sé que eso nunca va a pasar. Rompí algo que no tiene reparación completa, pero quiero intentar reconstruir algo nuevo, no como era, sino como puede ser, si tú me das esa oportunidad». Miré a ese hombre frente a mí, mi hijo, el niño que había cargado en brazos, el adolescente rebelde, el adulto que me traicionó. «No sé si puedo, Sebastián, todavía duele demasiado. Lo entiendo, y esperaré, el tiempo que sea necesario». Salimos del consultorio sin abrazarnos, sin promesas, pero con algo que no teníamos antes: honestidad. 6 meses después del día de la fiesta, la vida había encontrado un nuevo ritmo. Camila iba a un jardín de niños cerca de casa. Le encantaba. Valeria la visitaba cada 2 semanas. Sebastián la veía los domingos, siempre en mi presencia. Poco a poco, reconstruía su relación con su hija. Conmigo todavía había distancia, pero ya no era un abismo infranqueable. Era más bien un puente en construcción, lento, frágil, pero existente. Una tarde de julio, casi 9 meses después de todo, estaba en el jardín podando las bugambilias cuando Sebastián llegó. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?». «Siempre». Se sentó en la banca de hierro forjado, la misma donde Ernesto solía leer el periódico los domingos. «Conseguí un trabajo nuevo. En una empresa de contabilidad. No paga mucho, pero es honesto. Y estoy juntando para devolverte el dinero de la boda y compensar, aunque sea un poco, todo lo que gasté viviendo aquí. No necesitas...». «Sí necesito, mamá. Necesito hacerlo. Por mí. Para poder mirarme al espejo y saber que estoy intentando reparar, aunque sea una parte del daño». Lo miré. Ya no era el hombre arrogante que me quitó mi habitación. Era alguien humilde, quebrado, pero intentando reconstruirse. «Está bien, hijo. Acepto», asintió, con los ojos húmedos. «Gracias». Se quedó un rato más. Jugó con Camila en el jardín. Me ayudó a mover unas macetas, y cuando se fue, me abrazó. Un abrazo corto, tímido, pero real. «Te quiero, mamá». «Yo también, hijo, aunque me cueste». Sonrió con tristeza. «Lo sé, y lo entiendo». Hoy, mientras escribo esto casi 2 años después, miro mi casa recuperada. Las bugambilias siguen creciendo moradas y hermosas. Camila tiene 5 años y me ayuda a hornear galletas todos los sábados. Sebastián viene a cenar una vez al mes. Todavía hay momentos incómodos. Todavía hay dolor que no se ha ido completamente. Pero también hay algo nuevo: dignidad. La dignidad que recuperé el día que decidí defenderme. La dignidad que ahora protejo con uñas y dientes. Valeria intentó demandarme por la custodia de Camila. Perdió. Los jueces vieron todas las pruebas. Ahora tiene visitas muy limitadas. Sebastián se divorció hace 6 meses. Dice que fue lo mejor que pudo hacer. Don Artemio sigue siendo mi amigo. Todos los días a las 9 en el parque. Socorro viene a visitarme cada semana.
Daniela es la administradora legal de mi patrimonio, por elección mía, no por imposición. Y yo volví a ser Lupita Fierro, no la víctima, no la viejita patética, sino la mujer que construyó una vida, que la defendió cuando fue necesario, que aprendió que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si alguien en tu familia te está haciendo sentir invisible, inútil, estorbosa, escúchame bien. No eres invisible, no eres un estorbo, no importa tu edad, no importa si son tus hijos, tus nietos, tus hermanos. Tu dignidad no se negocia. Tu casa es tuya, tu vida es tuya, tu voz importa y nunca, nunca es tarde para defenderte. Yo lo hice a los 68 años, cuando pensé que ya todo estaba perdido. Cuando creí que debía aguantar porque así son las familias. Cuando el miedo a la soledad casi me destruye. Pero me levanté, y si yo pude, tú también puedes. Porque la verdadera riqueza no está en las casas que heredas, ni en el dinero que acumulas. Está en la dignidad que nunca permites que te quiten. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu comentario contándome de dónde nos ves. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque a veces, saber que no estamos solos es el primer paso para defendernos. Dale like, suscríbete al canal para más historias de mujeres que decidieron no rendirse. Y recuerda, nunca es tarde para recuperar lo que es tuyo. Nos vemos en la próxima historia, con el corazón valiente, siempre.